Bueno, después de unas fallas técnicas que suelen pasar cuando uno está en directo, bueno, le pedimos disculpas a las personas que se conectaron. Eh, Hubo un corte ahí, un cierre que se hizo momentáneo de la transmisión, pero bueno, ya arrancamos nuevamente. Vamos a escuchar nuestro segundo tema, nuestra segunda alabanza, que es muy hermosa y vamos a dar continuidad con nuestro estudio, con nuestra enseñanza bíblica. Entonces conectémonos, igual conectémonos, no dejemos que nada nos distraiga, no dejemos que nada nos quite y nos saque de ese amor, de ese fuego que el Señor en este momento quiere que experimentemos. Entonces, dale hija, sigamos con la alabanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Bueno, gloria a Dios. Nos gozamos con esa alabanza. Gracias, hija. Bueno, después de escuchar estas alabanzas, ahí me emocioné un poquito a cantar, ahí disculpan la voz. Pero bueno, cuando uno quiere alabar a Dios, uno no tiene que poner obstáculos para nada. Entonces, es un momento de alabanza, es un momento de adoración y esto es algo que el Señor siempre dispone. Y lo más importante no es pensar qué van a decir de uno, sino hacer las cosas por Dios, por amor a Dios. Y esto yo lo hago y muchas personas dirán que oso, o que si no le dará vergüenza. No, a mí no me da pena, no me da vergüenza del Evangelio, como lo dice la misma palabra de Dios, y me gozo haciéndolo. Y si en algún momento, así como nos ha tocado hacerlo en la calle, compartirle a alguien que tal vez uno no conoce, llevarle un mensaje a esa persona, si lo tengo que seguir haciendo en un parque, donde sea, yo solo le pido al Señor que me dé fuerza y que me dé esa berraquera, como decimos, de poder hacer las cosas, porque esto es para la gloria y la honra de Dios. Bueno, veníamos estudiando el libro de Hechos, pero hoy vamos a cambiar un poquito el estudio. Hoy no vamos a ver el libro de Hechos. El día de hoy yo he titulado el mensaje con un título que escuchamos a menudo, pero que a veces nos cuesta trabajo poderlo entender. El mensaje de hoy se trata de todo va a estar bien. Todo va a estar bien es lo que más queremos escuchar. Todo va a estar bien, tal vez en las pruebas, todo va a estar bien en la aflicción, todo va a estar bien en la enfermedad, todo va a estar bien en todas las situaciones que estemos atravesando. Entonces es una palabra clave, es una palabra que realmente nos anima y que nos puede dar esa fuerza cuando estamos debilitados, cuando estamos débiles, cuando estamos sin ánimos, cuando estamos tristes. Y el Señor hoy nos dice, todo va a estar bien. Y quiero que vayamos directamente a la palabra de Dios y que leamos el Salmos, abramos la palabra de Dios en Salmos y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guía del Espíritu Santo. Y vamos a leer el capítulo 6 del libro Salmos. Y dice la palabra: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Este Salmo 6 es un salmo muy cortico, es un salmo que realmente nos enseña a que debemos seguir orando, no importa la situación que estemos atravesando. Orar pidiendo misericordia en tiempos de prueba, orar pidiendo misericordia en tiempos de aflicción, orar pidiendo tal vez misericordia en esos momentos de tribulación que podamos estar pasando. Hay muchas situaciones por las cuales a veces nosotros nos enfrentamos y por eso Dios nos dice hoy, todo va a estar bien. Y qué difícil es creer que todo va a estar bien cuando
a veces lo que estamos viviendo en ese mismo momento no son cosas que generalmente la gente diga va a estar bien. Es difícil decirle a una persona que está enferma que todo va a estar bien. Es difícil creerlo, pero Dios nos da el aliento, el Espíritu Santo nos da ese aliento, nos da esa capacidad de poder discernir. El Espíritu Santo nos alienta, el Espíritu Santo aviva ese fuego en el interior, pero tenemos que creerlo. Y por eso este Salmos que escribía David le está diciendo a Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Es lo primero que siempre, cuando uno está pasando por algún momento de dificultad, es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me ha tocado vivir esta situación a mí? ¿Por qué tuve que sufrir esta calamidad? ¿Por qué tuve que sufrir esta pérdida? ¿Por qué estoy pasando? A veces nosotros nos encargamos solamente de decir por qué, y por qué, y por qué. Pero yo siempre he dicho que la mejor pregunta para hacerle a Dios es: ¿para qué? ¿Para qué, Dios mío, estás permitiendo esto? El Señor siempre tiene todo bajo control. Y Él a veces permite que pasemos por pruebas difíciles para que aprendamos. No es tanto el por qué, porque realmente a nosotros nos han enseñado siempre a estar pidiendo explicaciones, pero ¿por qué? Oiga, pero usted, ¿por qué esto? Si estoy discutiendo con alguien, pero ¿por qué usted empezó? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando tenemos algún conflicto con alguien, siempre decimos, pero ¿por qué me buscó? ¿Pero por qué estaba usted? Pero es que ¿por qué usted hizo eso? Y siempre tenemos ese por qué. Pero a veces se nos olvida decirle más bien a Dios: Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy pasando esta necesidad? ¿Para qué estoy pasando estas pruebas? ¿Para qué me tienes en esta tribulación? ¿Para qué me tienes, Señor, en esta aflicción? Y ahí es donde realmente uno tiene que pedirle misericordia a Dios. Por eso, cuando el Señor nos dice todo va a estar bien, todo va a estar bien, debemos creerlo. Y aquí no estamos hablando de fe. Aquí todavía no estamos hablando de fe. Pero el Señor nos está diciendo todo va a estar bien. Y cuando el Señor nos dice todo va a estar bien, debemos creerle a Dios, porque Dios no es un Dios de mentiras. Dios siempre habla con verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Esta palabra, este libro de las Sagradas Escrituras, esta Biblia, siempre nos habla con la verdad. Y es muy interesante cuando dice: ten misericordia de mí, oh Jehová. Ten misericordia. Y uno se va a estudiar qué es la terminología misericordia. Y la terminología misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Y cuando nosotros le decimos al Señor, ten misericordia de mí, le estamos pidiendo al Señor eso, que tenga compasión por nosotros, por nuestras vidas. Especialmente que nos ofrezca y que no se olvide de ayudarnos. Esa es la parte. Y cuando hablamos en la parte bíblica de qué es misericordia, es la cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. ¿Ya hemos sido perdonados? Sí, eso fue gracias a la misericordia de Dios. Porque Dios es un Dios primero perfecto. Es un Dios que tiene todo bajo control. Es un Dios que es misericordioso y que Él nos extiende siempre su mano para perdonarnos. Dios nos dice y nos enseña en la palabra que debemos perdonar 7 veces 7 en un día a una persona. 70 veces 7. Y eso mismo que nosotros debemos hacer con los demás, Dios lo hace con nosotros. Y ahí es donde la misericordia de Dios cae en nuestras vidas. Y por eso cuando David le dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí. A veces a nosotros se nos olvida y siempre estamos en el por qué, Dios mío, estás permitiendo que yo pase por esta prueba. ¿Por qué, Dios mío, me pusiste en esta situación? Pero a veces no nos sentamos a pensar o analizar para qué, Dios mío, permitiste esto. O por qué no le decimos: Señor, ¿para qué permitiste que llegara esta necesidad, esta situación económica? ¿Para qué permitiste, Señor, que llegara esta pandemia?
porque en este momento se pueden estar viendo secuelas de lo que fue la pandemia en muchas empresas, en muchos emprendedores, en muchos empresarios, en muchos independientes, en negocios. Se puede estar viendo en este momento esas secuelas de lo que es la pandemia. Y es más, ni siquiera la tierra ha sido sanada, porque Dios tiene un propósito para nosotros. No por qué, sino para qué, para que aprendamos muchas cosas. Y aquí el salmista le está diciendo a Jehová, le está diciendo a Dios, ten misericordia de mí, oh Jehová. Y ten misericordia es pedirle eso al Señor, que primero nos perdone nuestras faltas. Cometemos errores a diario, sí, no somos perfectos, es que nosotros no somos perfectos. Quien diga que es perfecto, como dice la misma palabra, que lance la primera piedra, que esté libre de pecado. Y es difícil no cometer faltas, es difícil no cometerlas, así sea algo mínimo, pero uno comete errores. Y aquí Dios nos está diciendo, si tú clamas a mí, yo te responderé. Si tú me pides que tenga misericordia de ti, pues Dios nos dice, yo tendré misericordia de ti. Pero tenemos que primero dejar ese orgullo a un lado. Tenemos que dejar de pensar que las cosas están pasando porque así es el destino. Resulta que el destino no es quien gobierna nuestra vida, es Dios. Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de la luz. Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios es el dueño de lo que hay arriba del cielo y abajo de la tierra. Dios es el dueño de todo. Y a veces nosotros por nuestro mismo orgullo, simplemente en vez de reconocer a veces muchas faltas que tenemos, en vez de reconocer muchos errores que hemos cometido en contra de alguien, de algún amigo, de algún familiar, hasta de un mismo cliente, a veces nosotros por ese orgullo no reconocemos nuestras faltas, no reconocemos nuestros errores. Y cuando el salmista aquí le dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí, oh Señor, ten misericordia de mí, oh Dios mío, entonces es cuando nosotros reconocemos que Dios puede perdonarnos las faltas que hayamos cometido. En su misericordia, Dios siempre va a tener esa puerta abierta para nosotros. Pero lo que Él quiere es que nosotros lo hagamos de corazón. Y por eso, cuando Dios nos dice todo va a estar bien, el todo va a estar bien sí se puede dar en nuestras vidas, pero debemos aceptar y reconocer muchas cosas que tal vez hemos dejado de hacer o que tal vez no las hemos hecho de la mejor manera. Y si alguien piensa que ha hecho las cosas perfectas delante de Dios y aún así está pasando por pruebas, por dificultades, o Dios en este momento está permitiendo que tengas una lucha, que tengas una prueba, entonces tienes que ver qué puede estar pasando, porque no todo el mundo puede pasar lo mismo que pasó Job. Y estoy seguro que lo que pasó con Job es una enseñanza para muchas personas, pero no nos podemos quedar atados a lo que le pasó a Job. Entonces yo tengo todo y de un momento a otro se me va todo al piso. ¿Por qué puede pasar? Simplemente porque a veces Dios permite pruebas en nuestras vidas, pero lo que yo debo reconocer es si he cometido algún error delante de Él, o simplemente debo pasar esta prueba porque así lo ha decidido Dios. Pero yo debo pedir misericordia. Por eso las primeras líneas de este capítulo 6 dice, no me reprendas en tu enojo, porque cuando Jehová se enoja contra uno, pues es terrible. Y uno lo primero que tiene que descartar es eso. Señor, Padre, no me castigues, Señor, no te pongas bravo conmigo. Si yo he cometido algo, ten misericordia de mí, perdona mis ofensas, mis pecados, perdona mis errores. Que son las dos primeras líneas que dice David acá. Y eso es realmente lo que nosotros debemos pedir si realmente queremos recibir esa misericordia de Dios, y especialmente creer que todo va a estar bien. Y ahí es donde sigue diciendo la palabra. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y aquí David no estaba diciendo específicamente, no estaba hablando de una enfermedad como tal. Aquí simplemente lo que David está hablando es de tal vez una situación espiritual que estaba pasando.
Y dentro de la investigación que uno hace, dentro de lo que Dios le permite a uno estudiar y escudriñar, ¿qué es enfermo? ¿Qué es el significado de enfermo? Todo el mundo lo conoce. Que tiene o padece una enfermedad. Eso es, así de sencillo. Que tiene o padece una enfermedad. Pero si lo llevamos al contexto metafórico de la oración de David, en este momento, nos vamos a dar cuenta que realmente se trata de un problema espiritual y probablemente mental. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros lo llevamos literal a lo que dice, estoy enfermo, oh Jehová, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, pues uno va a decir, tremendo, este David tenía una gripa tremenda, una quiebrahuesos, porque estoy viendo mis huesos se estremecen, sáname, estoy enfermo. Pues lo que la gente va a decir, no, eso se mantenía mínimo un COVID, tenía una gripa quiebrahuesos, y resulta que no es eso. Por eso es tan importante poder llevar la palabra un poco más allá de lo que el Señor a veces nos quiere enseñar. Y aquí realmente se está tratando, y lo que está diciendo David es, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, estoy enfermo. A veces nosotros nos enfermamos espiritualmente y a veces no nos damos cuenta. A veces uno se enferma y se debilita en la parte espiritual y eso genera una enfermedad. ¿Y qué puede producir eso? Que en el momento en que llegue una prueba, pues nos coja débiles. ¿Qué es lo que pasa con este virus, con el COVID? Si estás débil, si estás bajo defensa, te coge el COVID de una, pues te va a causar un dolor, te va a causar muchas cosas en el cuerpo, porque está el cuerpo débil. Y así nos pasa espiritualmente también. Si nosotros no estamos fortalecidos en el espíritu, vamos a llegar a un momento en que vamos a decir, Señor, sáname, porque mis huesos se estremecen. Ya no, ni siquiera, cuando me arrodillo ya aguanto. Ya ni siquiera estando de pie, Padre, te puedo alabar. Porque llevan 5 minutos y ya se cansan. Porque la cabeza empieza a dolerle cuando está en oración. Y esas cosas son las que a veces nosotros debemos entender. Esto es un tema espiritual. Y a veces nosotros nos encargamos solamente de lo material. De consumir el alimento que fortalece nuestros músculos, nuestros huesos. Pero no nos preocupamos por recibir ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios realmente fortalece nuestro espíritu. Realmente nos hace fuertes en momentos cuando realmente estemos pasando por alguna prueba o por alguna dificultad. Y cuando David aquí dice que estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, y él dice, mi alma también está muy turbada. Vea que ahí ya empieza él a decir, mi alma también, mi espíritu y mi alma están turbadas. Y dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Y esa es la parte que nosotros tenemos que primero que todo, pues, entender por qué estamos viviendo, por qué estamos atravesando alguna prueba, por qué estamos atravesando una dificultad. Dios nos está diciendo en este momento, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero ¿qué debemos hacer? Pedir misericordia a Dios. Si pedimos misericordia a Dios, estamos asumiendo que de alguna manera le hemos fallado. Si le pedimos misericordia a Dios, no es para que no nos castigue, porque a veces pensamos que la misericordia es solamente para que Dios no nos castigue, y resulta que Dios está permitiendo que llegue algo a nuestras vidas, y tenemos que pedirle misericordia. Cuando reconocemos que debemos pedirle misericordia a Dios por la situación que estemos viviendo, es porque hay algo que tal vez debemos cambiar. Tal vez me hace falta un poco más para poder agradarle más a Dios en algo, en alguna área que yo tenga específica. Y ahí es donde empieza a enfermar nuestra alma, empieza a enfermar nuestro espíritu. Y cuando ya no tenemos esa necesidad, ya no sentimos esa necesidad de orar, ya no sentimos esa necesidad de ayunar, ya no sentimos esa necesidad de estudiar la palabra de Dios. Y cuando nosotros permitimos que eso pase en nuestra vida y llega la prueba, ahí es donde realmente vamos
a flaquear, donde nos vamos a ver desanimados, donde nos vamos a ver sin fuerzas, donde nos vamos a ver abatidos y donde tal vez vamos a dejar que las cosas pasen sin haber dado esa batalla, sin haber peleado, sin haber luchado. Y aquí lo que el Señor siempre ha querido es que las mujeres y los hombres sean valientes y esforzados. No solamente es para los hombres, es para toda la humanidad. Dios quiere que seamos hombres y mujeres valientes y esforzados. Dios quiere que seamos mujeres y hombres valientes y esforzados. Pero a veces en la prueba nosotros nos dejamos debilitar y simplemente nos dejamos afligir, acongojar y pensamos y asumimos que esa es la voluntad de Dios. Sí, una cosa es resignarnos a la voluntad de Dios y otra cosa es resignarnos a que nuestras vidas se queden estancadas, que es lo que Dios no quiere. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, lo dice la misma palabra de Dios. ¿Y por qué entonces no creemos en eso? Yo hablaba hace mucho tiempo de la fe. Tenemos más fe hacia las cosas negativas que hacia las cosas positivas. Y cuando el médico te dice, es que tú estás enfermo y en 20 días te vas a empeorar, activas inmediatamente la fe y dices, sí, en 20 días me voy a empeorar. Y realmente va a pasar, porque estás activando esa fe de una manera negativa. Pero si nosotros realmente pensáramos que todo va a estar bien, aún en medio de la prueba, y le pidiéramos al Señor esa misericordia, que nos sacara adelante, que nos permitiera salir de esta lucha, de esta aflicción, las cosas se van a poner bien y realmente ahí es donde vamos a ver que lo que habían dicho no se dio. Y es donde la gente dice, eso fue un milagro. Pues claro que fue un milagro, porque es que para Dios no hay nada imposible, pero nosotros tenemos que creerlo. Por eso cuando yo hablo aquí de la definición de enfermo, se trata de un problema espiritual y también muchas veces mental, porque es que la mente a veces le juega a la persona o al ser humano, le hace jugadas que no le llevan a bien, que no lo edifican, que lo ponen a pensar de una manera negativa todo el tiempo. Y el Señor nos está diciendo en este momento, no te preocupes, es difícil no preocuparse, es difícil no estar angustiado, sí, pero Dios nos dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y mira lo que David hace aquí. Dice, ahorita me recibo aquí el agüita, gracias amor. Vean lo que David dice acá. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Vuelve y recalca la misericordia. Vuelve y pide misericordia. Vuelve y dice, Señor, sálvame, sálvame de tu misericordia, Señor. Salva, libra mi alma. ¿Cierto? Y dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y ahí es donde nosotros tenemos solo una oportunidad para encontrar la misericordia de Dios. Hay personas que les dicen probablemente que se van a morir y la persona simplemente se queda esperando la muerte. Y entonces los médicos dicen, ya no puede hacer nada. Usted ya no puede hacer nada. Simplemente vaya, descanse, disfrute los últimos días en su casa, con su familia. Si tiene modos de viajar, viaje, disfrute la vida porque ya le quedan poquitos días. Y la persona se queda con eso. Y entonces llega el momento en el que a veces uno dice, ¿y dónde queda el todo va a estar bien? Cuando Dios me dice, todo va a estar bien. Pues resulta que a veces nosotros no entendemos que lo que debemos buscar es la misericordia de Dios en vida. Si nosotros buscamos la misericordia de Dios en vida, no es desorganizarnos, no es hacer las cosas a nuestra manera, es hacer las cosas a la manera de Dios. Es permitir que Dios empiece a actuar y empiece a obrar en cada uno de nosotros. Eso es buscar la misericordia de Dios. Y a mí me encanta cuando David dice aquí, sálvame por tu misericordia. Porque es que cuando ya no hay nada que hacer, lo único que debemos pedirle a Dios es,
Señor, ten misericordia. Estoy poniendo un ejemplo de una persona que le han diagnosticado alguna enfermedad y que le van a decir que se van a morir. Porque pues ahorita todos los médicos, usted va al médico y si usted está sano, el médico le dice lo que sea y usted sale de allá enfermo. Y no estoy diciendo que los médicos son, mejor dicho, lo peor, no. Pero sí un buen porcentaje de los médicos nunca tienen buenas noticias para la persona. Y a veces eso pasa porque uno mismo ha permitido que su cuerpo se deteriore a tal punto de que cuando uno va al médico, el médico le dice, no, pues usted tiene esto y esto y esto, y el colesterol y la sal y el azúcar y lo que sea, pero pues nunca nos hemos cuidado. Entonces son cosas que a veces uno mismo contribuye para que nuestra salud no mejore, por el contrario, empeore. Pero nos quedamos con eso. Entonces, como ya me dijo que me va a enfermar, pues ya me va a enfermar. Me dijo que me va a morir, pues listo, ya me va a morir. Y resulta que David aquí nos dice, no, vengan, antes de que ustedes se den por vencidos, pidan misericordia. Pidan misericordia. Y por eso él dice 2 veces, ten misericordia. Ten misericordia de mí, y después dice, sálvame por tu misericordia. Porque es que esa es la parte más importante. Pueda que yo no me sane, pueda que realmente yo me muera. La persona que el médico le diagnostique que se va a morir, pueda que realmente se muera. Pueda que no encuentre la sanidad. Así oren y así hagan lo que sean. Como pasó con este salmista, este cantante, ¿cómo era que se llamaba, amor? Julio Melgar, que cantaba tremendo, dejó unas canciones tremendas de adoración, y resulta que a él le diagnosticaron un cáncer que lo consumió en muy poco tiempo. Pero ahí es donde entran los famosos profetas a decir un poco de barbaridades, y resulta que no se sanó y se murió. Y la gente decía, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, tenemos ese por qué. Pero nosotros no sabemos cuál era la comunicación que tenía este cantante con Dios. Y yo veo los últimos videos de vida de este señor, de Julio Melgar, y él se veía tranquilo, él se veía gozoso. Es más, por ahí un pastor una vez lo condenó que porque estaba moviéndose. Y pues, o sea, nadie puede decir el sufrimiento que padece una persona. Nadie puede decir que yo estoy en los zapatos del otro. Y les queda fácil hablar. Hay mucha gente que le queda fácil hablar y juzgar y condenar, porque para eso sí somos buenos. Pero veamos que a él le diagnosticaron esa enfermedad. Y salieron muchos profetas, entre comillas, y muchos pastores, y muchos apóstoles, y muchos titulados de la palabra, porque ahorita hay títulos hasta, mejor dicho, para todo. Y resulta que le decían, usted se va a sanar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a sanar. Pero es que a veces no entendemos que cuando Dios nos dice todo va a estar bien, y nosotros pensamos que todo va a estar bien y va a estar bien es aquí. A veces pensamos que el todo va a estar bien es en el momento que nosotros queremos. Y el todo va a estar bien es cuando Dios quiera que todo esté bien. Pero Él nos dice, no desfallezcan. Dios nos dice, sigue buscando de mí. Sigue buscando de mi misericordia. Sigue buscándome mientras realmente yo pueda hacer allá, o dice la misma palabra de Dios. Y toda esta gente que profetizó que se iba a sanar, quedaron con los crespos hechos porque el hombre se murió. Y él se veía tranquilo porque tal vez él, dentro de lo que él ya sabía, él diría, Señor, simplemente ten misericordia de mi vida, de mi alma. Y si es tu voluntad que me vaya, pues simplemente me voy. Pero me voy bien. Es que ese es el punto. Porque aquí David dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Yo ya había explicado qué es el Seol, que es el mismo Hades, para que lo entiendan. Y ahí no va a haber oportunidad de pedirle misericordia a Dios. Porque esa es la parte más dura de lo que realmente nosotros tenemos que pensar. No pensemos solamente en disfrutar nuestra vida, sino pensemos qué va a pasar más allá de nuestra vida. Y aquí David nos dice, Señor, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Ahí no va a tener tiempo de nada.
después de que ella haya muerto, si no se arrepintió de sus pecados, si no se arrepintió, si no pidió perdón por las cosas que hizo, si no pidió esa misericordia para que Dios realmente perdonara tantas faltas que pudo haber hecho, simplemente se va a quedar en el Seol y ahí no hay nada que se pueda hacer. Ahí ya no hay nada que realmente uno pueda hacer para que Dios lo salve a uno. Ahí, en ese Seol, en el Hades, es cuando va a venir el Señor en su segunda venida a juzgar vivos y muertos. Ahí es donde realmente las personas se van a dar cuenta que en vida era que tenían que haber buscado a Dios. Y no como piensa mucha gente que dice que yo gozo el mundo, yo gozo esta vida y no me importa lo que pase. Pero se les olvida que detrás de nuestra vida está la muerte. ¿Y qué va a ser de nuestra muerte si nosotros no hemos tratado de tener una buena vida? Hay que analizar todas esas cosas. Pero realmente volviendo al contexto de la palabra de Dios, cuando David le dice al Señor, sálvame por tu misericordia, es porque a veces uno llega a un punto de desesperación cuando se encuentra mal, que uno no le encuentra, que uno no ve la salida, uno no ve resultados, uno trata de esforzarse por hacer las cosas y no salen bien. Uno trata de que por algún lado se despeje y resulta que también hay un obstáculo, se pone oscuro ese camino, porque Dios a veces nos permite que pasemos esas pruebas. ¿Para qué? Para poder realmente llevarnos a encontrar la misericordia de Él. Y cuando hablamos de pruebas, quiero que entendamos que es una prueba. Es la acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo reacciona o qué resultado produce. Esas son las pruebas que a veces llegan en nuestras vidas. Y a veces nosotros asumimos la prueba como una derrota. Asumimos la prueba como el castigo. Y vea que lo que dice prueba, acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades. ¿Qué cualidades tienes tú? Y especialmente, ¿qué cualidades puedes desenvolver en medio de una prueba, en medio de una dificultad? Porque dice verificar su eficacia y saber cómo reacciona o qué resultado produce. ¿Cómo reaccionamos ante una prueba? ¿Cómo reaccionamos ante una dificultad? Mire lo que estaba pasando aquí con David. David estaba pasando por una prueba. Él pidió perdón, él pidió protección, él sentía que todo el mundo lo quería matar, él sentía que todo el mundo lo perseguía, había cometido un pecado terrible, había matado a una persona para poderse casar con la mujer de esa persona, se le murió el hijo, mejor dicho, o sea, le vino muchas cosas. Estamos hablando del rey David, el que escribió los salmos, que en algún momento el Señor decía que él era bien visto, que era agradable, que era como la niña de los ojos. Y veamos que David estaba diciéndole: Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia y sálvame por tu misericordia. Porque a veces en la prueba nosotros reaccionamos es a lo contrario. Entonces estamos en la prueba y estamos tristes, estamos en medio de una prueba y estamos cabizbajos. Nos preguntan cómo está y simplemente hacemos ahí más o menos, porque esa es la prueba. Y no tenemos esa energía y no tenemos esa reacción de decir, pues estoy pasando por una prueba, pero creo que el Señor en su misericordia me va a sacar adelante. El Señor me ponía esta palabra de todo va a estar bien, porque no crean, a uno le llegan situaciones, a uno le llegan muchas dificultades, a uno le llegan muchas cosas en la vida que a veces uno no piensa. Hace algunos años el Señor me sacó en victoria de muchas cosas. Hace muchos años el Señor me sacó en victoria incluso hasta de la misma muerte. Yo ya lo conté en un testimonio. Pensé en quitarme la vida, pensé en robar, pensé en hacer muchas cosas. Pero yo pedí misericordia y yo le pedí al Señor, ayúdame. Yo no conocía muy bien de la palabra de Dios. Yo no conocía muy bien. Pero recuerdo muy bien esos momentos. Recuerdo muy bien cómo me sentía. Recuerdo muy bien cómo me encontraba. Me encontraba derrotado. Me encontraba perdedor.
me encontraba sin rumbo, me encontraba como si estuviera defraudando a toda mi familia, me encontraba como si realmente no hubiera podido aprovechar en los momentos poquitos que estuve con Dios. Eso era como yo me sentía en ese momento. Pero el Señor está permitiendo que esta prueba pase nuevamente en mi vida. Y estamos pasando por muchas luchas, estamos pasando por muchas dificultades. Y ya no es personal, ya es un tema empresarial. Y desafortunadamente hay que reconocerlo. Yo no puedo sacar pecho aquí a decir que es que todo es perfecto en mi vida cuando siempre he dicho que pasamos por dificultades. Y en este momento la empresa está pasando por un momento difícil. Tenemos trabajo, sí, tenemos trabajo, gracias a Dios. Tenemos de pronto 1 o 2 trabajadores, sí, los tenemos. Estamos con alguna empresa, sí, gracias a Dios. Pero la empresa está pasando por una crisis. Y generado esa crisis, tenemos una deuda. Y esa deuda está generando que en algún momento de mi vida yo compare las dos situaciones. Pero lo único que a mí me deja contento en este momento es que el Señor me dice todo va a estar bien. Y la manera en la que yo asumo esta prueba, la manera en la que Dios está viendo mi reacción. Dios está viendo la forma en la que yo estoy tomando este momento, esta prueba, esta aflicción, esta tribulación. Y yo no puedo seguir, yo no puedo volverme atrás. Y yo no puedo volver a estar caribajo, yo no puedo estar pensando cosas negativas, yo no, porque es que ya tengo un Dios que realmente me da fuerza. Yo tengo un Dios que me dice, todo va a estar bien, hay que esperar, hay que tener paciencia. Dios es el dueño del tiempo y Dios es el único que sabe qué va a pasar. Pero yo puedo decir en este momento a muchas personas que tal vez se estén sintiendo ya sin fuerzas, que tal vez ya no quieren batallar más, que tal vez ya no quieren seguir esforzándose, que tal vez ya quieren dar su brazo a torcer y se quieren dar por vencidos, que no te rindas, no debemos rendirnos, tenemos a Dios y lo más importante en nuestra vida es tener a Dios, tenerlo a Dios, porque cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros realmente entendemos que Él nos puede sacar de esta prueba, creyendo y pidiendo misericordia, las cosas se van a solucionar. Y sé que Dios permitió que nuevamente yo pasara por esta prueba porque Él me quiere seguir enseñando muchas cosas. ¿Para qué? Yo no estoy diciendo el por qué. ¿Para qué Dios permitió esto? Para que realmente yo aprenda a valorar las cosas que Dios a veces le da a uno. Para que realmente yo aprenda a administrar lo que Dios me da. Estamos apenas arrancando con una fundación. Y arrancamos con la fundación y se nos vino todo esto. Y yo no puedo decir que es un ataque del diablo. Yo no puedo decir que es un ataque del enemigo. Porque yo no puedo estar echándole la culpa al diablo de mis errores. Y yo tengo que reconocer que por culpa de los errores que a veces uno comete, pasan las situaciones, pasan estas pruebas. Y cuando Dios le dice, llegó la hora de tu prueba, quiero ver cómo vas a reaccionar, quiero ver cómo te vas a levantar de esta prueba. Después de esa prueba viene la recompensa. Después de pasar este momento viene la recompensa. Pero depende de lo que tú sientas y de cómo tú quieras salir adelante de eso. Por eso Dios en este momento te dice, todo va a estar bien. Así el corazón duela. Así uno sienta que a veces uno no avanza. Pero Dios nos dice, todo va a estar bien. Y mire lo que dice aquí David. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Cuántos no lloramos por todas las pruebas? ¿Cuántos no nos quebrantamos por las situaciones que estemos pasando? ¿Cuántos? Es que es imposible uno no decirle a Dios o no llorarle a Dios por una prueba, por una necesidad a veces que uno tiene. Y dice aquí, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y esa es una parte que tenemos que entender. ¿Quiénes pueden ser nuestros angustiadores? Cuando nosotros vamos a encontrar el término angustiador, viene del verbo angustia, estado de intranquilidad o inquietud muy intensas
a causa especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Y cuando encontramos los sinónimos de angustiador es dolor, tristeza, congoja, desconsuelo, ansiedad, inquietud, zozobra. Y aquí le está pidiendo, David le está pidiendo al Señor, se han envejecido a causa de mis angustiadores, porque eso es lo que más deteriora la parte espiritual. El cuerpo también lo deteriora. El dejarse uno consumir por todo esto, por el dolor, por la tristeza, por el desconsuelo, por la ansiedad. La ansiedad nos lleva a hacer cosas aún peores, no nos deja pensar bien, por la inquietud, por la zozobra, estar pensando todo el tiempo qué puede pasar. No, Dios nos dice todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y la prueba que estés pasando, sea de tu hogar, sea financiera, sea en la salud, sea en el área que sea de tu vida en este momento, Dios te dice todo va a estar bien. Simplemente hay que creer, simplemente hay que confiar, hay que seguir adelante. No podemos desfallecer, no podemos darnos por vencidos. Y aunque las dificultades sigan llegando, aunque las pruebas sigan llegando, pidámosle misericordia a Dios. Digámosle, Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi alma. Porque a veces nos cansamos y en medio de esa prueba no le demostramos a Dios que realmente aún en la prueba estamos bien delante de Él. Esto es como el matrimonio. En el matrimonio se dice, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, ahí siempre tienen que estar ambos junticos. Y con Dios es la misma relación. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien con Dios. ¿Estamos mal aquí pasando pruebas? Pero debemos estar bien con Dios, porque esa es la relación que debemos cuidar con Él. Y ahí es donde dice, mis ojos están gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y qué tremendo es poder decir en este momento, Señor, sí, a veces cuando me acuesto no hago sino pensar qué va a pasar mañana. Lo sé de primera mano, muchas personas ni siquiera tienen que comer. Hay muchas personas que ni siquiera tienen dónde meter su cabeza para resguardarse del frío, de la lluvia o del sol. Y todos los días están pensando dónde voy a dormir. O se llega el día del arriendo y va a decir no tengo cómo pagar. Y empieza esa angustia. Pero Dios nos dice todo va a estar bien. Pero debemos buscar primeramente de Él. Saber y entender que Dios tiene cosas bonitas para nosotros, sin importar que estemos pasando por esa prueba. El Señor siempre tiene algo para darnos. Y algo bien interesante aquí es que cuando nosotros vemos que acá dice la palabra, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Cuando hablamos de iniquidad es la cualidad de una persona injusta, maldadosa, inmoral, infame, que le gusta la ilegalidad o la ley del embudo. Y cuando a veces uno está pasando por esas dificultades, lo peor que nosotros podemos hacer es poner nuestros ojos en la mirada en el hombre. Es poner nuestra mirada en el hombre. Es pensar que el hombre nos va a ayudar. Es pensar que el hombre nos va a rescatar. Es pensar que fulanito me va a ayudar a salir de esto. Es lo peor que podemos hacer. Porque muchas personas se convierten en eso, algo contrario a nosotros, y se convierten en esa iniquidad. Y ahí es donde nosotros debemos tener ese discernimiento de cómo saber sobrellevar esta situación. Cómo poder decirle a Dios, Señor, no importa este momento que estoy pasando, tú sabes cuál es mi necesidad, tú sabes cuál es mi prueba, y no quiero poner mi mirada en el hombre, quiero poner mi mirada en ti, quiero poner mi confianza en ti, quiero esperar en ti. Tú eres el dueño del tiempo, Señor, tú eres el dueño de todo lo que pasa alrededor de mi vida, y a ti es quien realmente debo depositar mi vida y mi confianza. Y ahí es donde empezamos nosotros a ver que Dios utiliza
a la persona menos indicada o los recursos que uno menos se imagina y Dios hace el milagro. La persona que en este momento esté pasando por algún momento de prueba en su hogar, no desfallezca, no desfallezca porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Él es el último que tiene la palabra, ningún hombre. Aquí podemos decirle muchas cosas, no, ya fresco, no dese por vencido, eso, su esposo ya no va a volver, su mujer ya no va a volver, lo que sea. Pero la última palabra de todo, ¿quién la tiene? La tiene Dios, no la tiene el hombre. La última palabra de todo en mi vida no la tiene el médico, la tiene Dios. La última palabra en mi vida no la tiene el abogado, la tiene Dios. La última palabra de la situación que yo estoy viendo no la tiene mi vecino ni la tiene mi familiar, la tiene Dios. Y a Él es quien yo debo creer, en Él es quien yo debo confiar. Y esa es la parte donde realmente nosotros empezamos a entender, y eso es lo interesante de estudiar esta palabra. Por eso el Señor hoy nos ha permitido poder entender cómo debemos enfrentar, cómo podemos llevar y sobrellevar una situación. Y quiero terminar con una palabra que realmente impacta y que el Señor siempre nos da esa voz de aliento. Tal vez muchas personas ya la han escuchado, pero volver a escucharla y volver a sentir que Dios le dice a uno, en su misericordia Dios le dice a uno tantas cosas. Quiero que se vayan por favor a Isaías. (41:10). Muchos ya se lo saben de memoria. Pero qué bonito es cuando Dios se lo dice a uno en medio de esta dificultad. Y Dios nos dice hoy, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy. No nos dejemos inundar por el pánico, no nos dejemos acongojar, no nos dejemos afligir, no nos dejemos llevar por las palabras negativas de las demás personas. Ah, si ve, yo sabía que es que... No, no importa. Ahí es donde vienen los que les gusta la iniquidad, no importa. El Señor aparta a todas esas personas que les fascina la iniquidad y las va a quitar de nuestras vidas. El Señor es quien pelea nuestras batallas. Pero Dios nos está diciendo hoy jueves 10 de diciembre, cuando muchas cosas en nuestras vidas están saliendo no como queríamos, cuando estamos terminando un año que gracias a su misericordia lo estamos pudiendo terminar. Muchas personas se quedaron a mitad de camino, pero gracias a su misericordia tenemos vida y hay esperanza. Mientras tengamos vida, mientras no dejemos morir la fe, siempre va a haber esa esperanza, siempre va a estar esa oportunidad para encontrar esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos dice, Dios te dice en este momento, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Por muchas pruebas, yo sé que en tu misericordia voy a poder salir adelante. Entonces, el mensaje que Dios nos quiere decir hoy es, todo va a estar bien. No nos preocupemos, no nos afanemos. A veces suena difícil decir que uno no se puede preocupar, pero lo más importante es, Señor, mientras me des vida, mientras me des salud, mientras me des ánimo, mientras me llenes de fuerza, mientras tu Espíritu siempre esté conmigo, animándome, dándome el vigor para salir adelante, Señor, puedo sobrellevar esto. Y ahí el Señor toma el control. El Señor empieza a tomar el control. Si es por un hijo, si es por una hija, si es por el esposo, por la esposa, si es por el papá, si es por la mamá, por el que sea, Dios toma el control. No tratemos de hacer las cosas a nuestra manera. Más bien pidámosle misericordia a Dios. Y si Dios está permitiendo que esta prueba llegue a tu vida, que llegue a nosotros, no es el por qué, sino es el para qué. ¿Para qué llegó esto en mi vida?
¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy atravesando esta prueba? ¿Para qué el Señor me puso a prueba? Y ahí es donde vamos a entender y vamos a crecer y vamos a poder decirles a otras personas, ánimo, no desfallezcas, no desmayes, ten confianza y espera en Jehová. Dios tiene todo bajo control. Y yo siempre he dicho, Él lo único que quiere es que aprendamos a creer y a confiar en Él. El resto de cosas, Él ya las va a hacer. Entonces, el mensaje de hoy era decirles a cada uno de ustedes, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y pues, qué mejor manera de decirle al Señor que si todo va a estar bien, pues yo debo agradecerle. Yo debo, de alguna manera, recompensar lo que Dios hace en mi vida. Así ante las demás personas la situación no pinte bien. Así el panorama no se vea muy alentador. Pero yo, creyendo lo que Dios tiene para mí, debo darle gracias. Y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias por este momento. Vamos a darle gracias por la situación que estamos viviendo, por esa situación que estamos atravesando. Nos va a enseñar, toda prueba, toda lucha, siempre nos enseña algo. Y eso es algo para agradecerle a Dios. Señor, si tú permitiste que esa prueba llegara a mi vida para que yo aprendiera, Señor, te voy a dar gracias por eso. Te voy a dar gracias y suena para muchas personas locura, incoherencia, pero para Dios no. Y si todo lo creemos, si todo realmente lo ponemos en manos de Dios, para quien cree, todo es posible. Y a Dios, vuelvo y digo, para Dios no hay nada imposible. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esa petición, por esa dificultad que tal vez estemos atravesando, por esa prueba, por esa lucha que en este momento tal vez se esté presentando en nuestras vidas. Sea en la salud, sea en el hogar, sea con los hijos, sea en el matrimonio, sea en el trabajo, sea en las finanzas, la economía, o sea en la parte espiritual. Vamos a pedirle a Dios y vamos a darle gracias por eso. Vamos a agradecerle realmente. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por este momento especial que tú nos permites poner delante de ti. Gracias te damos, Dios mío, porque aún en medio de esta prueba, aún en medio, Señor, de esta aflicción, de esta tribulación que estamos atravesando, Señor, tu misericordia nos enseña y nos está dando una oportunidad para que aprendamos, Padre Celestial, para que aprendamos de este momento y creemos, Padre de la Gloria, que, Señor, tú tienes planes de bien para nosotros. Señor, que si nosotros realmente hacemos las cosas conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú siempre has querido de nosotros, Señor, vamos a encontrar la gloria tuya, vamos a encontrar ese perdón tuyo, esa misericordia tuya. Una vez más, Dios mío, Señor, te damos gracias por este momento. Te doy gracias, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos. Tú cada día, Señor, nos enseñas a atravesar. Señor, tú cada día nos enseñas a vivir. Tú cada día, Señor, nos enseñas a levantarnos. Tú cada día, Señor, nos enseñas a esforzarnos. Tú cada día, Señor, nos permites poder hacer las cosas agradables delante de ti. Te pedimos en esta hora, Padre Celestial, que no nos dejes caer en tentación, Señor. Que no nos dejes apartarnos de ti. Que no nos dejes, Señor, que ningún espíritu, Señor, entre en nuestras vidas y nos aparte de ti. Que ningún espíritu de distracción, de incredulidad, de desaliento, de tristeza. Tal vez, Señor, en este momento queremos que seas tú quien gobierne nuestras vidas y no que sea ningún espíritu, Señor, que pueda apartarnos de tu presencia. Ningún espíritu de maldad, ningún espíritu de odio, ningún espíritu incluso de muerte, ningún espíritu, Señor, de baja estima. Queremos pedirte en este momento que tú nos hagas libres, Señor, por tu misericordia, que por tu sangre, Señor Jesucristo, Señor, como lo dices en tu palabra, hemos sido sanados, que tú en este momento nos libres de todo plan que el enemigo quiera ejecutar en contra de nosotros.
aceptamos, Señor, y asumimos nuestras responsabilidades delante de ti. Y si es tu voluntad, Señor, que esta prueba haya llegado a nuestras vidas, solamente queremos, Señor, pedirte que nos llenes de fuerza, que nos llenes de sabiduría. Y te damos gracias por tenernos, Padre Celestial, en cuenta, por tenernos, Señor, en tu misericordia, por, Señor, permitir que de alguna manera podamos reconocer, Señor, que sin ti realmente no podemos hacer nada en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor de la gloria, por este fin de semana que se viene. Gracias, Señor, por estos últimos días de este año 2020. Gracias te damos, Señor, porque de alguna manera, Padre Celestial, en este momento donde nos encontramos, tú has permitido que realmente podamos encontrar tu presencia, que podamos buscarte de corazón, que podamos, Señor, en este momento doblegar nuestras rodillas ante ti, postrarnos ante ti, Señor, y darte a ti toda la gloria y darte a ti toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el ánimo, por darnos en este momento la fuerza y poder seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, a ti, Señor, te damos gloria y honra. Yo de verdad espero que este resto de semana el Señor los bendiga, que el Señor les abra puertas de oportunidades para que las cosas en sus vidas mejoren. Si en este momento está en su vida todo perfecto, ora por aquellas personas que están pasando por pruebas. Hay muchas personas que están pasando por muchas pruebas. Hay muchas personas que solamente tienen un alimento al día. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera para estrenarse un par de zapatos o un par de medias. Oremos por esas personas. Oremos para que el Señor bendiga nuestras mesas con nuestros alimentos, pero también que bendiga a esas personas que no tienen que comer. Y la Fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo está agradecido con cada persona que ha dispuesto su corazón para enviar esas ayudas a las personas que lo necesitan. Nos han seguido llamando y escribiendo porque quieren seguir consignando. No tenemos todavía una fecha en nuestra próxima campaña, pero sabemos que hay personas que nos quieren hacer donaciones de ropa, de bebé, que nos quieren hacer donaciones de ropa casi nueva, de personas adultas, de niños, que nos quieren hacer donaciones de juguetes. Dios les bendiga grandemente, porque todo eso lo recogemos es para llevárselo a esas personas que necesitan mucho en este momento de nuestra ayuda. El Estado, el gobierno, realmente a veces no llega hasta esos lugares. Y ahí es donde nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado. Ser piadosos con las demás personas, orar por los demás, dar limosna a esas personas que lo necesitan, hacerlo con corazón, hacerlo con mucho amor, hacerlo con mucha transparencia. Entonces Dios les bendiga. Ahí están nuestros números telefónicos para que se comuniquen con nosotros. Es el 312-384-2570. Escríbanos, díganos, envíenos su petición por oración. Ahí estamos con un grupo de hermanos en Cristo intercediendo por esas peticiones, y sabemos que el Señor hará cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros. Entonces, si tienes en tu corazón el sentir de poder ayudar a aquella persona, no te cohibas. No pienses que se va a malgastar o que se va a echar a la basura, porque realmente esas personas lo necesitan. Son muchas personas en esta ciudad, en este país, que necesitan de una ayuda de los que realmente tienen. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Yo les mando un fuerte abrazo. El próximo jueves continuamos nuestro estudio, nuestra enseñanza bíblica. El Señor siempre tiene algo para darnos y siempre tenemos que estar atentos a recibir la palabra de Dios. Entonces, este mensaje va de parte del Señor. Todo va a estar bien. No se desalienten, sigan adelante, sigan animosos, que el Señor realmente nos va a sacar en victoria. Entonces, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Los quiero en el amor de Cristo. Dios los bendiga. Saludos a sus familias y a sus parejas.